Muy bien, entonces estamos con esta primera diapositiva, jerarquía textual 2, el mejor resumen. El resumen del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de ideas que la apoyen de manera fundamental. Fíjense que la sesión pasada habíamos avanzado lo que era tema central e idea principal. Y en estos momentos estamos leyendo el concepto, ¿no?, de mejor resumen, y nos están dando ahí una fórmula para poder identificar el mejor resumen, para poder elaborar, ¿no?, si es que tenemos que redactar igualmente un resumen. Entonces, ¿qué nos dice en este primer punto que acabo de leer? Que el mejor resumen está constituido por este primer elemento, que es la idea principal. Fíjense cómo esta otra tipología de pregunta contiene la tipología de pregunta que vimos la sesión pasada, la idea principal. Y cuando vimos idea principal, nos dábamos cuenta, nos decía la teoría, que no podíamos llegar a la idea principal si no habíamos identificado el tema. Fíjense cómo están vinculadas, cómo están enganchadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, están vinculadas, también tienen una diferenciación. Pues bien, pero para hallar el resumen no basta la idea principal. Además, le vamos a agregar información general, global, pero importante, que se presente en el texto. Ojo, información general, no específica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en algún momento nos pueden poner un distractor, ¿no? Y una alternativa nos ponen con idea principal más un dato específico, un ejemplo, una característica de algo, ¿no? Algo específico. Y de repente en otra alternativa, la idea principal más lo que debía ser, ¿no? Un dato, ¿no?, general o global del texto. Entonces, si nosotros no tenemos clara la teoría, ¿no?, vamos a decir, hay error, hay dos claves, ¿no? Entonces, pero no, ahí se está poniendo como distractor. Entonces, siempre que nosotros tengamos esto, hay que tener en cuenta de que este segundo elemento para hallar el resumen, que viene a ser información, digamos, complementaria a la idea principal, tiene que ser importante y tiene que ser a nivel macro, a nivel general del texto. Pues bien, el resumen se caracteriza por ser esencial y breve. Obviamente, un resumen nos da lo más importante. Nosotros podemos construir un resumen si leemos un fragmento de 3 párrafos, un libro completo, una separata de 20 páginas, ¿no? Y el resumen es concreto. Quién sabe, por ponerles una extensión, no sé, 3 líneas, un párrafo de repente, ¿no? Es decir, condensa lo esencial y por lo tanto se concreta también en algo breve, puntual. El resumen no es un comentario ni una evaluación del texto. Cuando se nos dice que elaboremos un resumen, tenemos que ceñirnos al texto y, obviamente, elaborar, ¿no?, un contenido que sea breve, que sea puntual relacionado al texto. Pero en ningún momento, cuando hacemos un resumen, tenemos que incluir valoraciones, impresiones, ¿no? Cuestionamientos de repente que le podamos dar a la lectura. Eso no puede ser posible, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice en el último punto. El resumen se halla en el nivel textual, es decir, es de naturaleza interna. Si nos dicen, bueno, elabore el resumen del texto, es decir, la información está en el texto, solamente que tenemos que saber captar lo esencial, lo importante, lo puntual, nada más, pero ninguna información de afuera, ¿no? Cero valoraciones, cero impresiones, cero calificaciones, porque eso no incluye el resumen. Pues bien, ¿cuáles son las estrategias para realizar un resumen? En primer lugar, como les había dicho la primera semana, leer todo el texto con atención e interés. Cuando hablamos de comprensión lectora, hablamos de comprensión de textos, es decir, es un 50-50,
¿no? Los docentes les damos a ustedes la teoría, los conceptos, los consejos, pero si ustedes a la hora de leer no tienen la actitud, la voluntad y la concentración, pueden haber pasado sobre las letras con la vista, pero no han leído, ¿no? Entonces, es esencial ese aporte, ¿no? Que le van a poner ustedes para poner desde un momento, ¿no? Toda la atención posible. Eso es punto número 1. Sin eso no camina nada hacia adelante. Punto 2, identificar las palabras clave. Es decir, como estamos diciendo que ni bien comenzamos la lectura tenemos que estar atentos, ¿no? La primera atención va a surgir en torno a qué tema, ¿no? Nos comienza a plantear el autor del texto. Y fíjense lo que voy a leer a continuación y ustedes ya lo ven en la diapositiva que está resaltado en negrita. Eso que está resaltado en negrita vienen a ser las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Lo esencial, es decir, estamos comenzando la lectura y llegamos a un tema sobre el cual se está refiriendo esas primeras palabras iniciales, ¿no es cierto?, que nos dice el contenido, o sea, se va a concentrar en determinada temática, por eso le llamamos palabras claves. Entonces, escuchemos con atención. El problema de la corrupción, bueno, ahí recién se plantea, ¿no? Corrupción, se va a hablar del tema de corrupción. Negrita, es palabra clave. Ha venido consolidándose como prioridad, ¿no? Es decir, digamos, como un elemento principal en la agenda política de Latinoamérica, razón por la cual Inside Cream, a fin de querer erradicarla exitosamente de la región, plantea 5 estrategias que podrían aplicarse sin excepción. Primero, fortalecer la independencia judicial para asegurar el sostenimiento de los derechos humanos. Fíjense cómo está en negrita, lo esencial. 2, enfatizar la cooperación multilateral entre estados para propiciar que los países, ¿no?, compartan sus evidencias y puedan coordinar investigaciones conjuntas. 3, transparentar las contrataciones públicas a fin de evitar actos de cohecho. 4, sincerar la fuente de financiación de las campañas políticas para evitar el desarrollo de redes de clientelaje. Y 5, eliminar la inmunidad presidencial para poder procesar a los mandatarios corruptos. Entonces, en todo esto que he leído, ¿no? Se está poniendo en negrita la palabra clave. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra clave nos hace aterrizar, conforme se avanza el texto, en lo que va diciendo el autor del texto, ¿no? Fíjense que comenzamos ahí diciendo el problema de la corrupción. Bueno, ahí está el tema. Y seguimos avanzando, enfatizando la palabra clave. Eso a lo largo de todo el texto. Luego pasamos al punto 3. Vamos a realizar el subrayado de las ideas importantes basándose en las palabras claves. Fíjense que habíamos anotado corrupción, pero si no sabemos contextualizar lo que nos dice el autor sobre corrupción, bueno, de corrupción podemos decir mil cosas, podemos hacer su historia, personajes más corruptos, ¿no? Características de la corrupción en el Estado, la corrupción, es decir, ¿no? Hay muchos puntos que pueden tratarse en torno a corrupción. Entonces, con el propósito de contextualizar, con el propósito de darle, ¿no es cierto?, una concreción a este tema de la corrección, de la corrupción, ¿no? Nosotros vamos a subrayar, ¿no?, información que va a ser importante para eso, para comprender, para especificar qué se dice exactamente del tema, ¿no?, que conforme vamos leyendo se nos va dando. Entonces, ustedes van a ver que en este paso 3, ¿no?, el fragmento que aparece ahí es exactamente igual al anterior. Cada palabra clave, como ven ahí, que ya la hemos identificado en la diapositiva anterior y acá lo vemos, pues bien, tiene que enmarcarse, porque si no, no sabemos pues qué es Latinoamérica o la política de Latinoamérica,
¿no? O en todo caso, algo específico que se esté diciendo. Entonces, la contextualización nos sirve para comprender y delimitar de eso que se está hablando. Entonces, fíjense, va quedando subrayado conteniendo siempre la palabra clave, porque acá lo que se hace en este punto 3, repito, es contextualizar o darle un marco a esa palabra clave que hemos subrayado para poder ir comprendiendo el texto, ¿no? Pues bien, entonces, punto 4, redactar un texto breve utilizando las ideas subrayadas, es decir, el sumillado. Entonces, en esta diapositiva vemos exactamente hacia el lado izquierdo el contenido, ¿no? Palabras claves con el subrayado es exactamente igual al anterior. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, elaboramos ahora un resumen juntando, ¿no? La información que contiene la palabra clave, ¿no? Debidamente contextualizada. Y fíjense cómo del lado izquierdo finalmente termina, ¿no? Ya como resumen, ¿no? Por cada párrafo termina de la siguiente manera, ¿no? Se busca erradicar de manera efectiva la corrupción en América Latina mediante la aplicación de 5 estrategias, tales como 1, el fortalecimiento de la independencia judicial; 2, la enfatización de la cooperación entre estados; 3, la transparencia de los contratos públicos; 4, el sinceramiento en la financiación de los partidos políticos; y 5, la eliminación de la inmunidad presidencial. Entonces, lo que está hacia el lado derecho y acabo de leer no es otra cosa que el resumen. Y el resumen lo he sacado, ¿no? Sumando, ¿no? Todas estas palabras claves con este marco, ¿no es cierto?, que tiene cada palabra clave para poder comprenderlo. Entonces, estamos elaborando acá ya un resumen. Muy bien, vamos a ver ahora un ejercicio. Vamos a leer este texto de ejemplo y luego pongo preguntas sobre el resumen. Adelante, chicos.
Muy bien, ¿cuál sería la respuesta acá para esta pregunta? La alternativa que mejor resume el texto es, a ver en el chat. La A. Ok, muy bien, tenemos como respuesta alternativa A. La metáfora no solo es un recurso del ámbito literario lingüístico, como lo cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos y actuamos en términos metafóricos. Muy bien. Bueno, me está preguntando acá Marcia si es que el PPT se ha subido a la plataforma. La verdad que eso no sé, creo que lo hace el personal administrativo. De todas maneras, voy a consultarlo el día de hoy, porque nosotros fundamentalmente solamente desarrollamos la clase, ¿no? Entonces me imagino que el material, si está previsto, lo suben, o de repente no está previsto para que lo suban y solamente está en la separata, ¿no? Porque en la separata ustedes tienen la teoría, ¿no? Ustedes tienen la teoría ahí. Muy bien, pero eso lo consultamos, no hay problema. Vamos a pasar al ejemplo en inglés. Vamos, por favor, dando lectura y luego pongo la pregunta. Adelante, chicos. Muy bien, tenemos entonces acá pregunta por tema y pregunta por idea principal. A ver, chicos. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta entonces para estas propuestas? A ver en el chat.
¿Ya? ¿Cuál sería? A ver. La A y la B. No, la A y la B, perdón, la A y la B. Muy bien, tenemos entonces efectivamente las respuestas, ¿no? Pregunta por tema central. La respuesta efectivamente es alternativa A. Y la pregunta segunda por idea principal, efectivamente vamos hacia la respuesta B. Muy bien. Entonces, vemos en esta siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor resumen del texto? ¿Sí? La B. Muy bien. El mejor resumen del texto efectivamente es la alternativa B. Y ojo, esto lo sacamos también en el sentido de que habíamos indicado, bueno, que el resumen contiene la idea principal, bueno, y la idea principal ya la habíamos identificado, ¿no es cierto?, en la pregunta anterior, entonces es fácil en todo caso precisar más rápidamente sin temor a equivocarnos, dado que es un elemento importante en esa constitución. Muy bien, vamos a ir rápidamente entonces a la separata. Un momento, por favor. Voy a compartir ahora la separata. Espera un momento. ¿Lo están mirando ahora, chicos? Se ve que está, sí, se ve lo separado. Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar toda esta primera parte porque ya hemos visto la parte teórica y vamos a ver esta sección de acá simplemente como repaso porque ustedes lo tienen ahí en su texto, ¿no? Estrategia para realizar un resumen. Bueno, ya hemos dicho en el PPT, tenemos que leer todo con atención e interés. Número 2, identificar las palabras claves. Y fíjense, en este ejercicio, ¿no? En este texto, ¿no? Se ha pintado en color rojo, ¿no? Las palabras clave. ¿Y qué hemos dicho que son las palabras claves? Si comenzamos un texto, como acá, las ideologías lingüísticas son categorías, es decir, nos damos cuenta que comienzan a desarrollar algo, porque después de categorías lingüísticas comienzan, al parecer, a conceptualizarla. Entonces, es un tema sobre el cual se desarrolla. Entonces, marcamos en negro ideologías lingüísticas, ¿no? Son categorías teóricas construidas sobre una definición de lenguaje. Vamos ubicando, ¿no? Como habíamos indicado anteriormente, las palabras claves relacionadas, obviamente, a esta comprensión, ¿no es cierto?, que vamos desarrollando conforme leemos. Y fíjense, vamos a leer todo, nos dice las ideologías lingüísticas son categorías teóricas construidas sobre una definición de lenguaje como práctica social en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo, lo que podríamos llamar su pura materialidad lingüística o gramática, y el contexto en que tiene lugar la interacción. No importa si es en forma oral o escrita. Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el contexto, pero no solo como producto derivado de este,
como objeto cuya forma refleja las condiciones sociales, sino también como práctica que lo constituye, como intervención efectiva en ese contexto. Las ideologías lingüísticas responden a los intereses de grupos sociales concretos y tienen un efecto naturalizador, ¿no? Como si de verdades inapelables se tratara, de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende organizar el estudio de la relación entre lenguaje y poder. Entonces, en este texto, conforme vamos leyendo, marcamos las palabras claves, ¿no? Estas palabras claves, repito, es porque vamos avanzando en el texto, en la lectura, y debidamente concentrados nos damos cuenta que sobre estas se desarrolla alguna idea, ¿no? Entonces, obviamente las tomamos como elemento clave en el mismo. Muy bien, pasamos al paso 3, que ya lo hemos visto en el PPT, realizar el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras clave. Bueno, acá las palabras claves, este texto es exactamente al que acabo de leer, las he puesto para que la visualizan mejor en, ¿no?, sombreado amarillo, es lo que anteriormente estaba en rojo, ¿no? Y en este paso, ¿qué teníamos que hacer? Si ya tengo las palabras clave, lo que toca ahora como punto 3 es contextualizar esa palabra clave. Es decir, sobre las ideologías, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué se nos quiere decir? Bueno, que son categorías teóricas, ¿no? Digamos, establecidas bajo concepciones del lenguaje, ¿no? Como práctica social, como práctica habitual. Es decir, todo eso que está marcado ahí es necesario que lo tengamos en cuenta para saber hacia dónde va esto que nos refieren de ideologías lingüísticas, ¿no? Entonces, la siguiente palabra que se había marcado es contexto y hay que ubicar, ¿no?, igualmente ese marco para esta palabra. Entonces, ahí hemos ubicado de que se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el contexto, ¿no? Es decir, acá cómo de alguna manera se circunscribe obviamente al mismo. Y lo mismo hacemos hacia abajo, ¿no? Todas las palabras negritas que están, digamos, como fondo amarillo, las contextualizamos en un marco, en una idea que nos permita saber hacia dónde van estas palabras claves, en qué se enmarcan. Pues bien, este recorrido subrayado con palabras claves primero y luego subrayado para contextualizar es exactamente lo que tenemos acá, ¿no?, hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo tenemos exactamente lo de acá, ¿no? Es decir, contienen las palabras claves y luego el subrayado de las ideas, ¿no?, que contienen las palabras claves. Y bueno, con eso ya tengo lo esencial. ¿Y qué es lo que hago? En cada caso, por ejemplo, hago un sumillado, ¿no? Es decir, fíjense, de esto que está subrayado sale lo que tenemos a continuación, hacia el lado derecho. Las ideologías lingüísticas estudian la relación entre la gramática y el contexto de la interacción. ¿Qué es lo que tenemos hacia abajo? Dice, categoría que reflexiona sobre el vínculo entre lenguaje y contexto y viceversa. Y hacia el final del texto tenemos las ideologías lingüísticas, analizan la interrelación entre lenguaje y poder. Pues bien, hay que recordar también que un resumen no es un esquema ni supone la copia de las ideas subrayadas. Tampoco es un comentario, porque en el resumen no se opina. Un resumen es un texto que se constituye articulando en una narración las ideas principales de un texto base. Asimismo, cabe precisar que los organizadores visuales, fíjense algo que ustedes manejan muy bien, también son importantes para afianzar la comprensión del texto. Cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, chicos, significa que nosotros tenemos que entender, comprender el contenido.
Y también es cierto reconocer que tenemos distintas formas en el proceso de aprender, en el proceso de comprender un contenido. Algunos de ustedes, quién sabe, los que han estado más habituados a la lectura, no leyendo y subrayando es suficiente, ¿no? Para otros, si bien es cierto, leyendo y subrayando, digamos, les permite un avance, no es suficiente y de repente van a requerir esto, elaborar un esquema, un cuadro sinóptico, un organizador visual, ¿no? Un mapa conceptual, un mapa mental, es decir, cualquiera de ellos. Y es que estas son formas de aprender. Hay algunos que son más esquemáticos, no requieren necesariamente esto, sobre todo para textos amplios, complejos, ¿no? Entonces, de esta manera como que queda muy gráfico. Y es que un organizador visual, un esquema como el que están viendo, lo que hace es eso, jerarquizar la información. La información de arriba es el tema, en el siguiente nivel es la idea principal, y hacia abajo tenemos las ideas secundarias, y si se amplía hacia abajo tendríamos ideas terciarias, y si se amplía hacia abajo tendríamos de repente datos complementarios, ¿no? Entonces, un organizador visual jerarquiza también la información, o sea, pone jerarquías. En este organizador visual que ustedes están viendo y que en su separata lo deben tener completo, ¿no? Que están viendo ahí una jerarquía en donde se vislumbra hacia arriba qué cosa. Hacia arriba se ve claramente cuál es el tema central, ¿no? ¿Cuál es el tema central que se está desarrollando en este contenido? Y cuando vemos ese tema central que trata sobre las ideas, las ideologías lingüísticas, ¿no? O sea, en este primer cuadro nos dice ideología, en este primer óvalo debe decir ideologías lingüísticas, ¿no? Creo que lo tienen desarrollado. Luego tenemos el vínculo son, ¿no? Y en el siguiente, el concepto, que son categorías teóricas, ¿no? Que es lo que vendría en este siguiente óvalo, ¿no? Entonces, en el siguiente podríamos decir, este tópico es estudiado, ¿no? A través de, y vamos hacia abajo, hacia un lado, la práctica social, en medio decimos el contexto, y en el último óvalo ponemos intereses de grupos sociales. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Jerarquizando la información. Arriba va el tema. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué se habla? De las ideologías lingüísticas. ¿Qué se dice de las ideologías lingüísticas? Que son categorías teóricas. Está acá, categorías teóricas. ¿Y qué es esto? La idea principal, ¿no? Y vamos jerarquizando. Ahora, claro está que para estos organizadores, a ustedes les va a caer muy bien que los elaboren, y es la recomendación, sobre todo aquellos que tienen una mayor dificultad cuando solamente subrayan y como que no queda claro. No es que estén mal, sino que tenemos diferentes formas, ¿no? De reconocer, de aprender, ¿no? Diferentes formas. Entonces, para esos contenidos largos, para esos cursos que tienen de repente mucho contenido teórico, numérico, histórico, ¿no? De repente comenzar los cursos y empezando, ¿no? Que no se nos acumule a ser nuestros organizadores, va a ayudar muchísimo a que nosotros posicionemos mejor la idea, el concepto, la información, ¿no? Esto va a ser muy gráfico para algunos de ustedes, aquellos que están, repito, por la forma de aprendizaje que han adquirido o que requieren, ¿no? Quién sabe va a ser lo más idóneo. Y de repente, repito, otros de ustedes más habituados a la lectura, ¿no? A veces el colegio ya no, como que nos direcciona un poco en eso, simplemente bastará la lectura y el subrayado. Bueno, ustedes verán. Ahora,
es cierto que cuando hablamos de comprensión lectora y de los textos que se van a desarrollar, obviamente, imagínense, en el examen no nos va a dar el tiempo para hacer un organizador visual. Y bueno, no es necesario porque son textos cortos, ¿no? Por eso es importante la parte práctica. Ustedes no se queden solamente con el concepto, uno escucha el concepto, uno escucha la teoría, fíjense que es bien concreta en habilidad verbal, muy concreta, y uno dice, eso es facilito, pero de entender, chicos, la teoría a la aplicación, es decir, aplicarlo en un texto filosófico, aplicarlo en un texto científico, aplicarlo en un texto literario, darnos cuenta de cómo formulan la pregunta, es otro escenario. Entonces, no se confíen pensando de que escucho el concepto, lo anoto y eso va a ser suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Es necesario que pasen por ese proceso de lectura y de desarrollo. Así van, de alguna manera, ingresando de manera adecuada a este proceso de comprensión lectora, ¿no? Es como que, digamos, vamos a ser muy diestros, ¿no? Patinando, ¿no? Si todos los días vamos practicando, pero el que patina una vez al año, cuando vuelve a patinar, a pesar de que sabía, va a tener alguna dificultad, pero el que ha estado ahí todos los días, pues, ¿no? Va a ser casi un artista, ¿no? Un artista del patín. Entonces, estamos ahí con la práctica que va a ser justamente necesaria. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio a continuación. Tenemos la lectura y tenemos a continuación pregunta por tema central, pregunta por idea principal y lo que es muy interesante es que tenemos que redactar cuál sería el mejor resumen. Vamos entonces leyendo y resolviendo este primer ejercicio. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces el desarrollo de este texto. Pregunta 1. El tema central del texto es alternativa. Ok, alternativa A. Muy bien. La falta de equilibrio entre la enseñanza y aprendizaje de la lectura en la escuela. Efectivamente, vemos que el texto versa sobre esta ausencia de equilibrio entre los distintos paradigmas, ¿no?, implicados en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Muy bien, pregunta 2. El texto trata principalmente sobre... También. Muy bien. A. La lectura vista como un proceso, su orientación instrumental y la falta de equilibrio entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura. Efectivamente, vemos pues que en este texto el autor asevera que la enseñanza de la lectura es vista como un proceso, ¿no? Y únicamente como tal, ¿no? Y que tiene una orientación básicamente instrumental y más bien carece de equilibrio entre los paradigmas involucrados. Por eso tenemos alternativa A. Luego pasamos a la pregunta interesante. Redacte el mejor resumen del texto. Entonces, como el mejor resumen nos dice idea principal más información general del texto importante, pues bien, acá la redacción del texto, bueno, podemos hacer una redacción propia, ¿no?, teniendo en cuenta esos dos elementos. O en todo caso, no puedo, si yo ya tengo la idea principal identificada, la idea principal la puedo, por ejemplo, transcribir acá y sumarle esa información general o global del texto. Por ejemplo, yo redacté lo siguiente, vamos a ir avanzando para lo que es mejor resumen. El autor del texto señala la falta de equilibrio entre los paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en el ámbito escolar y la importancia de no reducir la lectura a un proceso simplemente mecánico, sino entenderla como una experiencia que enriquece a los individuos al conectarlos con diversos sistemas de signos y contribuir a su formación como sujetos, como personas. Por ejemplo, eso he construido yo con mis palabras, ¿no?, el resumen, porque ahí ubico la idea principal más información general. Puede ser una vía cuando ya lo manejamos muy bien. La otra vía podría ser mirando la respuesta de la pregunta 2, porque en la pregunta 2 marcamos idea principal. Bueno, exactamente tomamos toda la información, es decir, la lectura vista como un proceso, no su orientación instrumental y la falta de equilibrio, no, entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura. Hasta ahí tenemos idea principal y le complementamos con algo adicional, ¿no? Es decir, digamos de que este contenido, no, este proceso de lectura no tiene que verse como algo mecánico, sino más bien como un proceso enriquecedor, ¿no?, que alimenta, ¿no?, al individuo, ¿no?, como persona, por ejemplo. Y como les había dicho la semana anterior, podemos decir lo mismo de diferentes maneras. Si cuando hallamos el tema, les decía, chicos, el tema puede ser así, justito, concreto, pero podría ser que en la elaboración de este tema, bueno, se ponga algo más descriptivo, algo más de marco, de ubicación, entonces sale la alternativa un poquito más amplia, ¿no? Pero finalmente es eso, es el tema.
¿no? Entonces, profesora, yo lo hice concreto, profesora, yo le puse un poquito más un marco, bueno, no está mal tampoco, está bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Ya sea el que lo elaboró de manera concreta, el que lo hizo con un marco descriptivo, el que le puso de repente un adicional de marco histórico, ¿no? Bueno, cuando vemos la alternativa no nos vamos a equivocar, porque alguna de esas alternativas va a calzar con lo elemental, que es el tema, no el marco, ¿no? Entonces, para eso tenemos justamente esta práctica de resumen. Muy bien, entonces vamos a hacer lo propio con el texto siguiente. Por favor, leemos. Espera, Es un texto ya mixto. estamos en Profesora. receso. ¿Sí? Disculpe la interrupción, estamos en horario de receso hasta las 11:10. Ah, perfecto. Disculpe, me había pasado. Chicos, estamos en receso entonces hasta las 11:10. Retornamos. Muy bien, ya son las 11:10. Vamos a continuar y vamos a ingresar al texto número 1. Están mirando la separata, chicos, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, ingresamos al texto número 1, un texto mixto. Tenemos pregunta por tema, idea principal, igualmente elaboración del resumen. A ver, por favor, vamos leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos entonces la resolución de este texto. Tenemos primera pregunta, nos dice cuál es el tema central del texto. ¿Qué marcaron? ¿De qué ¿La C? trata el texto? ¿B? A ver, digan bueno, casa, porque no se entiende, o dado, no sé. Bueno. Ok, alternativa B de bueno. Una propuesta didáctica para la comprensión lectora acorde a las preferencias. Efectivamente, el autor del texto expone que el objetivo de la investigación es ofrecer una propuesta didáctica que sea acorde con las preferencias y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué es lo que marcaron? La E. A ver, revisamos, por favor. Acuérdense que la idea principal es lo que se dice del tema. El tema ya lo ubicaron. El tema, ok, alternativa A. El diseño de una propuesta didáctica para la comprensión lectora debe conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y es que el texto trata principalmente sobre eso, sobre la elaboración de una propuesta didáctica que considere las características, el perfil y las habilidades lectoras de los estudiantes. Muy bien. Pregunta número 3. Redacte el mejor resumen del texto. Una forma es tomar toda esta alternativa, porque ya sabemos que la A de la B es la idea principal, entonces, ¿no es cierto?, nosotros la podemos copiar, ¿no? La podemos copiar porque contiene el tema, perdón, contiene la idea principal y también el tema, obviamente. Ahora, nos faltaría agregar información general, adicional, complementaria al texto. ¿Qué podríamos poner? En la alternativa B mencionan que eran 2 etapas. ¿Podremos hacer eso? Claro, lo de las 2 etapas podría ser, debe conocer las necesidades, pero a mí me parece que más que eso debería comprenderse ahí. Más general. Claro, que esta propuesta, ya que tiene, ¿no? Ahí nos dice como propósito la comprensión lectora de los estudiantes, de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. A ver, ¿qué es lo que agregarían ustedes? De repente acá podría agregarse, ¿no? Como punto seguido, de tal forma que permita evaluar el nivel de comprensión literal e inferencial, ¿no es cierto?, en el proceso de comprensión, ¿no? Por ejemplo, esa parte es importante porque
Un aspecto es la comprensión literal, es decir, la información está en el texto, ¿no? Y hay otra comprensión que está como trasfondo, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar más adelante, la inferencia. La inferencia no es algo que esté explícito, es algo que está muy por debajo y que nosotros no lo sacamos al frente. Entonces, por ejemplo, acá podríamos agregar eso, ¿no? De tal modo que permite evaluar tanto el nivel de comprensión literal e inferencial, ¿no? De los universitarios o de los jóvenes en este caso, ¿no? Profesora, Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿podría ser una propuesta didáctica dependiendo de sus preferencias y necesidades para mejorar sus hábitos de lectura? Perfecto. Perfecto, está bien. Perfecto. Ahora, esta práctica, muy bien, porque hemos dicho hace un rato, podemos decir lo mismo de diferente manera, ¿no? Esto que yo he traído ahorita, que he copiado de arriba, es porque, por ejemplo, nos puede ayudar como fórmula. Podría ser que ustedes estén, ¿no? Desarrollando un texto, pregunta por tema, pregunta por idea principal, y la siguiente pregunta sea pregunta por resumen, ¿no? Entonces, una manera es, oye, si ya marqué arriba la idea principal, la miro y veo con cuál calza mejor. Obviamente si han marcado bien la idea principal, ¿no? Por eso les decía, esto es nuclear. Ustedes tienen que saber identificar y no confundirse, porque recuerden que en las semanas pasadas les he dicho, aparte de saber diferenciar y resolver, yo les he recomendado desde el primer día, tengan en cuenta cómo se formulan las preguntas. No en todos los casos les van a decir cuál es el tema central, cuál es la idea principal, cuál es el mejor resumen, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? Hay diferentes maneras de preguntar por tema central y diferentes formas de preguntar por idea principal. Y eso deben clarificarlo ya, ¿no? Deben clarificarlo ya porque de repente llegamos a la semana 5 o 6, ¿no? Y siempre van a venir pregunta por tema, idea principal, y nuevamente vamos a retroceder porque esto es lo esencial. Fíjense, todas las otras tipologías de pregunta, todas las otras, giran en torno a idea principal. Y yo no puedo confundirme entre idea principal y tema. Y si hallo la idea principal, tengo que hallar el resumen también, pues, ¿no? Porque están en línea. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Entonces, muy bien, la intervención de su compañera lo ha hecho, ¿no? Con sus propias palabras, y de eso trata el ejercicio, de que elaboremos, que lo comprendamos y que tengamos claro que lo construimos y seguramente va a calzar con alguna de las alternativas, que obviamente no va a estar igualito como ustedes lo han elaborado, ¿no? Pero con alguna va a calzar si es que hemos seguido el proceso de manera adecuada. Muy bien, pregunta número 4, vamos avanzando. El sinónimo contextual de la palabra indagar es el sinónimo de contexto. Es decir, qué significado tiene la palabra indagar ahí donde está ubicada la palabra. ¿Qué significado adquiere? ¿Qué significa? Perdón, acá nos dice el sinónimo contextual, ¿no? Es decir, para hallar el sinónimo contextual, primero tengo que identificar en el texto qué significa indagar y luego buscarle un sinónimo. ¿Dónde está Pero indagar? ¿qué alternativa? ¿Cuál es la clave? A. No sé, pero ¿en qué? Ok, muy bien. A, investigar. En el texto, el término indagar se refiere a estudiar o analizar los hábitos lectores, de ahí que el sinónimo contextual sea, pues, indagar. Pregunta número 5. Respecto de la imagen y el texto, ¿es posible inferir que los estudiantes? ¿Qué podemos deducir?
La A. Muy bien. A. Deducimos que tuvieron dificultades para identificar aspectos implícitos, en el texto. Efectivamente, el autor describe que una de las actividades solicitadas a los estudiantes consistió en inferir los valores de los personajes y en la imagen se registró que el 84.5% de los estudiantes no identificaron los valores de los personajes. Por lo tanto, a partir de eso, pues inferimos que tuvieron dificultades para identificar estos aspectos implícitos en el texto. Por eso tenemos respuesta A. Pasamos a la sección B, tenemos ya el texto 1. Este texto 1 es muy interesante, es un texto mixto. Vamos por favor leyendo con atención y resolviendo texto 1 de la separata B. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la resolución de este texto. La primera pregunta nos dice cuál es el mejor resumen del texto. ¿Qué es lo que marcaron para la pregunta 1? Casa. ¿No? Muy bien, alternativa C. El aumento de la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe destaca la necesidad de promover empleos de calidad y políticas públicas efectivas para cerrar la brecha de género. Efectivamente, nosotros estamos viendo que el texto lo que resalta fundamentalmente es que el incremento en la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe subraya la necesidad de promover empleos de calidad y políticas públicas que sean efectivas para acortar, ¿no?, esta brecha de género aún existente. Ahora, vemos también que el contenido aborda tanto el aumento en la participación laboral de las mujeres como la complejidad de sus condiciones laborales, enfatizando pues la importancia de implementar políticas efectivas para abordar esta situación. En la pregunta 2, la palabra calidad connota, ¿qué marcaron? Avión, muy bien. Avión. Condiciones laborales justas y seguras. Efectivamente, la palabra calidad connota la importancia de tener empleos, ¿no?, que ofrezcan eso, condiciones laborales justas y seguras, ¿no? Lo que constituye o incluye en todo caso, bueno, salarios adecuados, seguridad económica, beneficios esenciales, ¿no? Y bueno, todo esto también implica no solo aumentar la participación laboral, sino también mejorar las condiciones laborales en términos de justicia y de seguridad. Por eso tenemos alternativa A. En la pregunta 3, sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral de México y Perú, ¿es posible inferir qué? Alternativa. Avión. Muy Avión. bien. Alternativa A. Las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la tasa de participación laboral femenina. Efectivamente, el texto menciona que México y Perú comparten muchas similitudes, ¿no?, en cuanto a distribución geográfica, en cuanto al tamaño de hogares, en cuanto a los niveles de educación, pero tienen una diferencia, a pesar de estas similitudes, tienen diferencia de 20 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina. Entonces, esto sugiere que a pesar de que hay similitudes de carácter demográfico, bueno, estas similitudes no garantizan una igualdad en la participación laboral de las mujeres en ambos países, y que otros factores también laborales, digamos de índole más coyuntural, también pues la afectan, ¿no? En la pregunta número 4, ¿resulta incompatible afirmar que el impulso de licencias de maternidad y paternidad equitativas? Dado. Dado, muy bien. Afecta la empleabilidad y genera desigualdades en los centros laborales. La alternativa D es totalmente incompatible. Y es que el texto más bien aboga por la promoción de empleos de calidad para las mujeres en la región, ¿no? Y sugiere también que debe haber un impulso de estas medidas para mejorar la situación laboral de las mujeres y promover de esta forma pues la igualdad de género en el mercado laboral. La D de dado es totalmente incompatible.
Pregunta número 5. Si la promoción de empleos de calidad para las mujeres se priorizara en políticas públicas efectivas en toda América Latina, entonces, Barco. muy bien. Alternativa B de barco. Se podría avanzar significativamente en ese escenario de la pregunta, se podría avanzar significativamente hacia la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en la región, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estado viendo que el texto más bien hace defensa, aboga por la importancia de priorizar, ¿no? De sacar adelante estas políticas públicas que sean efectivas, ¿no? Efectivas en el sentido de que mejoren la situación laboral de las mujeres y promuevan también la igualdad de género en el mercado laboral. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a dos textos interesantes. Vienen los textos dialécticos. Tenemos texto 2A, 2B. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo el desarrollo de este texto. Nos dice, ¿cuál es la controversia de ambos textos? Es decir, ¿sobre qué tema polémico gira la discusión de ambos autores? Marco. A ver, revisamos. Dedo. Ok, dedo. La aplicación del lenguaje inclusivo en la sociedad. Y es que vemos que en ambos textos se debate y se plantean preocupaciones en torno a la aplicabilidad y la efectividad del lenguaje inclusivo en la vida cotidiana, ¿no? Así como en la resistencia, ¿no? O la controversia que también suscita, que también se genera en cuanto al uso, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, por eso tenemos alternativa de dado. En la pregunta 2, el sinónimo contextual de esencial es... Casa. Casa. Muy bien, alternativa C, necesario. El sinónimo contextual de esencial en el texto es necesario porque el texto se refiere a que el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género feminista son herramientas necesarias para combatir la discriminación de género y promover la igualdad. Luego tenemos en la pregunta número 3 que nos dice, acerca del lenguaje neutro, ¿es posible inferir que? Enano. Muy bien. Para el autor del texto A podría ser una alternativa más sencilla y efectiva en comparación con el lenguaje inclusivo. Y es que, si bien el autor del texto A no menciona de manera explícita lo que podría lograr el lenguaje neutro, el autor sí reflexiona sobre la posibilidad de que su uso finalmente sea una alternativa más sencilla y, quién sabe, también más efectiva en comparación con el lenguaje inclusivo que, a su parecer, es forzado, ¿no? Resulta como que muy forzado, ¿no? A hacer esa atingencia para reflejar de alguna manera inclusión. Muy bien, en la pregunta 4, de acuerdo con el texto B, resulta incompatible afirmar que la visibilidad que otorga el lenguaje inclusive a todos los géneros, alternativa. Enano. Enano. Muy bien. Perpetúa la discriminación de género en lugar de combatirla, totalmente incompatible, ¿no? El autor del texto B argumenta más bien a favor del lenguaje inclusivo, destacando su importancia, destacando los beneficios que ofrece para lograr la igualdad de género, por lo que considerar que el lenguaje inclusivo perpetúa, es decir, hace permanente la discriminación de género, sería pues algo totalmente inconsistente. Muy bien, pregunta número 5. Si se demostrara que el lenguaje inclusivo arraiga, es decir, profundiza las brechas de género en lugar de combatirlas, entonces... Marco. Muy bien. Bueno, sería necesario considerar alternativas para abordar de manera más efectiva las cuestiones de género. Fíjense, si se demostrara que el lenguaje inclusivo no está funcionando y en cambio está arraigando las brechas de género, entonces sería lógico considerar alternativas
más efectivas, más eficientes para abordar estas cuestiones de género. Entonces, esta sería una respuesta a la necesidad de encontrar enfoques que sean pues más exitosos en promover la igualdad de género, ¿no? Ver que una de esas posibilidades, bueno, sea factible, sea pertinente y sobre todo tenga eso, ¿no? El éxito esperado. Muy bien, chicos, vamos a pasar, por favor, al pasaje siguiente. Les pido que anoten las claves para que se autoevalúen después. Claves del pasaje, pregunta 1, respuesta casa. Pregunta número 2, respuesta enano. Pregunta número 3, respuesta enano. Pregunta número 4, casa. Y pregunta número 5, bueno. Chicos, les agradezco a todos su atención. Les pido que repasen muy bien tema, idea principal y resumen. En estas dos separatas, si se han equivocado en las otras tipologías de pregunta, no importa, porque todavía no llegamos a su teoría. Pero lo que sí deben repasar este fin de semana son las respuestas de estas 3 primeras semanas respecto a tema, idea principal y resumen. Y eso tenerlo muy claro, ¿no? Las otras preguntas las vamos avanzando en la teoría próximamente. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos la siguiente sesión. Un abrazo. La profesora. Gracias a todos. Un abrazo.